Dime, ¿no entiendes? No entiendo. Me O, están s- como confundiendo. o sea, en la lámpara, la plancha gasta 600 por hora. Cada hora se gasta 600. Pasa una hora y se gasta 600. Si pasa otra hora, se gasta otros 600. Una hora más, 600 más. Otra hora más, 600 más. Cada hora se gasta 600. ¿Cuánto se gasta en 2 horas? Si cada hora se gasta 600. 1200. Exactamente. Es, si en una hora se gasta 600, en dos horas se gasta 1200 vatios. Mira, 1200 es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, solo la puedes tener prendida por 2 horas. Es decir, lo mismo que dividir 600 en, eh, perdón, Multiplicar. no. Lo que tiene la batería, 1200 Ah, ya. dividido entre 600. Entre 600. Eso da 2, ¿sí? Si fuera 1200 y la batería consume 1200 y la plancha consume 1200, quiere decir que me da 1, o sea, una hora. Si yo voy a conectar cualquier cosa, entonces tengo que poner 1200 sobre, por ejemplo, el bombillo de Esteban, eran 18 vatios. Entonces 1200 sobre 18, ¿cuánto da, Edward? 66. 66 horas. Ese es el tiempo. Y si el aparato es el televisor que consume 100 vatios, entonces es 1200 sobre 100. ¿Cuánto da? 1200 sobre 100. 12. 12 horas, exactamente. 12 horas puedes prender un televisor de 100 vatios, ¿sí? Entonces, la batería tiene una capacidad de 1200, pero en una hora. Entonces, esa capacidad tenemos que adecuar el aparato que va a consumir, dividir esa capacidad entre la capacidad, lo que consume el aparato y nos da las horas que puede estar prendido, ¿sí? ¿Todos entendieron, Jimena? Sí. Bien. Perdón si me exalto, pero es que me emociono. No es nada personal. Bueno, pero entonces, Para entender hay que poner el cosito. exacto, eso. Entonces, vamos a pasar. Entonces, la Jimena cosa, pone. la cosa es que si yo tengo esta batería, ¿no? Una batería, yo tengo 1200 vatios disponibles y nada más. Bien, Jimena, pensé que estaba levantando la mano, pero el dedito así, La hora que no. manda eso. Estaba molestando Sí, con María, ahora no sé do- cómo quitarlo. Ah, ya se quitó. 2 horas después, Mari ya sabe mandar caritas, sabe mandar muñecos. Ya es Ella una ha aprendido, testa ha aprendido mucho en esta atropellada clase. tecnología, Ha lo Vea, siento. aprendido mucho, ha oye. aprendido mucho en esta clase. Entonces, bueno, con una sola batería, con una batería de estas, solo poseo 1200 vatios hora. Y probablemente esto sea poco. Puede que no, puede que esto sea suficiente para una casa, pero cuando hagamos la tabla bien se van a dar cuenta que esto no es Uy, suficiente. 1200 vatios es ¿cuál tabla? poquito si ustedes quieren prender todo. ¿Qué pasó? ¿Cuál tabla? Ah, bueno, la tabla de los consumos, lo que ustedes están haciendo de los consumos. Si se dan Ah, cuenta, el televisor lo prenden 8 horas, el de Esteban me parece que era, 8 horas y consumía 100 vatios. 100 vatios por 8 horas son 105. 800 vatios y el ventilador toda la noche. Nomás pongamos un ventilador, que es por la noche, donde no hay sol, ¿sí? Porque este de la televisión puede que sea en el día. Entonces, un ventilador grande que consume 150 vatios hora, lo prendes por 8 horas, nos da ¿cuánto? bueno, ¿Cuántos vatios?
¿qué? 1440. Espérenme un segundo. 1440, lo que dijo es ¿Es Edward. correcto? Bueno, entonces eso nos da efectivamente 1440. Así que ya quedamos por fuera, ¿no? Nos dio 1440. No podemos, no es suficiente esa batería para prender ni un solo ventilador por 8 horas toda la noche. ¿Ven? Entonces, hay que pensar en cómo producir más, en cómo tener más. Podemos tener una de 200, ¿sí? De 200 amperios por 12 voltios. ¿Esto qué potencia es? ¿Cuánto da? Potencia igual a voltaje por intensidad. La potencia es 2400. igual a 2400. 12 por 200 igual a 2400. O sea que nos alcanza para ese ventilador, porque el ventilador nos daba 1000, ¿qué? ¿Cuánto dio el ventilador? 1440. 1400. Entonces, nos alcanza para ese ventilador. Pero ¿y si tenemos dos ventiladores o así? Ya son 2800, o sea, se nos sale de acá. Y además tenemos que tener en cuenta los televisores que prendemos en la noche, las luces, las cosas que prendamos. Entonces, muy probablemente una batería no sea suficiente. Entonces hay que aprender a manejar la relación entre baterías, o sea, aumentar baterías, tener más baterías para tener más potencia. Pero las baterías tienen dos maneras de conectarse. Ahora es importante que aparezca el doctor Esteban. Las baterías. Esteban. Bueno, miren que acá todavía no pasamos allá, sino que tenemos otra batería. Entonces, en esta batería, dice acá, 12 voltios, 150 amperios hora. Siempre que diga 12, ya sabemos que es 12. Y aquí, este ya no es de 100, sino es de 150. Es más grande, ¿sí? O sea que esta tiene una potencia mayor, pero, pero no siempre nos va a ser suficiente. Así que eh, es muy probable que tengamos que aumentar, sumar baterías o algo así, más o menos. Acá, por ejemplo, tenemos una de 600 miliamperios hora, ¿sí? O sea, no tiene ni un amperio hora. Esta produce 600 miliamperios hora. Lo que pasa es que un control consume muy poquitico, por ejemplo. Entonces, por eso esas pilitas alcanzan. Estas siempre están del orden de los miliamperios, las baterías pequeñas, no de los amperios. Una batería de 150 amperios es una batería gigantesca. Aún así, como vimos, es difícil que nos alcance para, ¿para qué? Para toda la casa. Entonces tenemos que pensar en conectar más baterías. Y hay dos posibilidades de conectar baterías. Y una es, bueno, se llaman, vamos a hacerlo por este lado, en serie y la otra en paralelo. Es muy importante que pongan los 5 sentidos aquí. ¿Qué es en serie? Quiere decir que va una tras de otra. En una pila, en unas pilas convencionales de dedito, sería como así. Y es tantas como yo vaya a conectar, ¿no? Entonces, esta es una pila, dos pilas y tres pilas, ¿verdad? Esta, el positivo se conecta con el negativo, el positivo con el negativo. Y aquí nos queda un positivo y por acá nos queda un negativo, ¿verdad? Eso es en serie. Eso lo puedo dibujar así. Eso ustedes han visto que en algunos aparatos le ponen una pila y luego le ponen otra detrás, al frente, ¿cierto? Eso es porque están en serie, una detrás de la otra. Pero también lo puedo dibujar así. Puedo dibujar las pilas una al lado de la otra, las mismas tres pilas, y igualmente vamos a hacer una conexión en serie. Entonces,
este es el positivo de esta pila y este es el negativo. El positivo, el negativo, el positivo y el negativo. Entonces, el positivo lo conectamos con el negativo. El positivo de la siguiente con el negativo de la siguiente. Y entonces queda un positivo y nos queda este negativo de acá. Es exactamente lo mismo del esquema de arriba. ¿Sí o no? Sí, Sí. sino que está pues Sí. una horizontal y otra vertical. Exacto, pero son básicamente la misma manera de conectar la pila. El positivo con el negativo y tantas pilas como sean. Siempre nos queda libre un positivo y un negativo, ¿vale? Esto es una tras otra y se llama conexión en serie. La conexión en paralelo, entonces, es una conexión en la que las pilas están, como su nombre lo indica, digamos que en paralelo. Entonces, tenemos las mismas tres pilas, pero para hacer una conexión en paralelo, lo que hago es conectar positivo con positivo, positivo con positivo. Y los negativos también, todos los negativos entre sí conectados. Y entonces de acá, de cualquier lado, saco el negativo y de cualquier lado saco el positivo. ¿Lo ven? Sí ven que es diferente, ¿no? Aquí todos los positivos entre sí se conectan y todos los negativos entre sí se conectan. Acá no, acá es el positivo con el negativo de la otra, el positivo con el negativo de la otra. Sea que estén así o sea que estén una al lado de la otra. Digamos, ahí se entiende mal el serie. Y Carlos, el aunque paralelo, o sea, ¿qué pasa cuando en los controles hay dos pilas que están como invertidas? eso es que están así, mira. Vamos a verlo. Una pila está aquí y la otra pila está acá, ¿verdad? Ay, perdón. Y esta pila está así, ¿cierto? ¿Estamos? Eso es lo que me estás diciendo, ¿cierto? Sí, Eso es que este está conectado acá y entonces aquí tiene una salida y una salida. El positivo con el negativo y aquí tenemos la salida positiva y la salida negativa. Es decir, que están en serie. ¿Lo ves? Por eso están ah, patas arriba la una con la otra, para que se conecte, para que con un alambrito simplemente se conecte el positivo con el negativo y ya nos quedan dos pilas en serie. Sería lo mismo que estuviera así. Lo que pasa es que por la configuración del aparato, pues les toca una al lado de la otra, pero sería lo mismo que estuviera así. Nos sale un positivo y un negativo. Esto es lo mismo que esto de ya. acá. ¿Sí? Entonces, Ujú. por el espacio, simplemente la ponen al lado y la voltean para conectar positivo con negativo y así. ¿Qué pasó, Mari? No, Cuéntanos el Mari, chiste. cuente pues, porque es que de rato en la misma. Yo espero que el día del parcial te rías igual, Ay, porque no. esto a la hora del té ya, esto sí ya es un poquitico más complicado, sinceramente. Ahora Este vamos a maneja la suponer, No envidia. me vaya a castigar por la No, a mí alegría, me porque tienen, si a mí no me me tienen que pongo así, contar, porque toda no. seria. Ahorita le más contamos, faltaba. práctica, hacemos un grupo, eso no se preocupe. Pues sí, es que eso es lo que me da rabia, no saber de qué nos estamos riendo. Y uno duda si es que están burlando de Sí, uno. yo también, yo me estoy No, Si revisando ¿cuál a cada me- rato a ver si tengo un moco o No algo sean sí, así. odiosos, si sola, vale no la sean pena el odiosos. chiste, si nos estamos perdiendo de algo, pero no, ahí uno queda como las Eduard también guayaberas. está metiéndole a la Edward, línea. no, Edward dijo, "Ah, eso yo me pongo a comer y yo no entiendo nada ni voy a entender". No, mentira. Espero que no sea así porque que el día del parcial no estén comiendo tampoco ni riéndose tanto. Bueno, señores, entonces, eso está claro, ¿no? ¿Hasta ahí estamos claros? Estamos claros. Estamos claros, Clarísimo. listo. Entonces, vamos a ver qué pasa, por qué ustedes se preguntarán, pero ¿por qué las conecto en serie o por qué las conecto en paralelo? ¿Qué ¿Cierto, Jimena? diferencia hay? ¿Cierto, Mari? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué decido conectarla en serie o por qué decido conectarla en paralelo? Y esto se lo tienen que aprender también de memoria. Vamos a suponer que las baterías tienen 1.5 voltios y 1 amperio.
todas las baterías que estamos aquí trabajando tienen 1.5 voltios y 1 amperio. ¿Vale? Ajá. Cada una. Entonces, si yo las pongo en serie, lo que consigo es que aumentar el voltaje. Cada ¿Cómo? una es de Sí, 1.5 se suman las tres. voltaje. Sí, de 1.5 Voltios, voltios. voltios. Entonces, ¿cómo aumento el voltaje si las pongo en serie? O sea, así como está acá o así como está acá. Lo que hago es aumentar el voltaje. Sumo las tres. Sumo las tres. 1.5 por 3 sería Exactamente. Es 3, 4.5, ¿no? 1.5 más 1.5 más 1.5. ¿Vale? Entonces esto me da 4.5 voltios si las pongo en serie. Y ahí, ¿qué pasa con los amperios? Esta tenía 1, esta tenía 1 y esta tenía 1 también. ¿Qué pasa con los amperios? Nada, se quedan igual. No se aumenta sino el voltaje. Entonces, en serie el voltaje sube y el amperaje queda igual. O sea, el amperaje es 1 en este caso, porque todas tienen un amperio. El amperaje no se suma, simplemente se Ajá. mantiene. Sí, es gracioso que el amperaje no suba, es verdad, pero tenemos que asumirlo, tenemos que aceptarlo. El amperaje no sube, pero el voltaje sí. Entre tres baterías conseguimos que tenga 4.5 voltios, es decir, casi los 5 En la otra pasa lo contrario. para cargar un celular. Y en la otra, gracias Esteban por adelantarte, pasa exactamente lo mismo, pero al contrario. Entonces, si aquí tenemos 1.5 voltios, 1.5 voltios, me escribo con el otro, este es muy lento, 1.5 voltios, 1.5 voltios y 1.5 voltios y un amperio y un amperio. Entonces aquí, en definitiva, en este arreglo, ¿cuánto me sale? ¿De qué? ¿Cuántos ¿De qué? voltios? De 1.5, ¿no? Sí, pero estas están en paralelo, ¿no? Ahora ya las pusimos en paralelo. O sea que, Pasa todo lo contrario. el voltaje es el que aumenta, ¿no? Porque está en positivo ahí, ¿no? En Sería serie, 4.5. perdón. Espérate. En ¿Qué fue lo? Quedan en en serie, 1.5. una detrás de la otra, lo que pasaba es que el voltaje aumentaba y se suman los tres voltajes y nos dio 4.5 voltios. Pero en paralelo no es así, en paralelo es al contrario. ¿Qué es al Ya, contrario? 1.5 y 3 amperios. Exactamente. Entonces, esto nos da 1.5 voltios, o sea, el voltaje se mantiene igual y el amperaje nos da 3 amperios, porque el amperaje en paralelo se suma, aumenta, crece el amperaje. ¿Qué tal les quedó el ojo? ¿Vous avez compris? Vamos a hacer el ejercicio. Ay, Ay, profe, Marisa, qué rollo Mal. con estas cosas. ¿cuál profe Ya ni no es nada? conmigo, Oye. me defiendo, ya no es Carlos, conmigo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio con la de 100 amperios. La de 100 amperios que hicimos para hacer un poco de cosas, ¿no? Entonces, ahora tenemos una batería, ya no de 1.5 ni no sé qué, sino de 100 amperios. 12 voltios, 100 amperios. Y tenemos la otra batería al ladito de 12 voltios y 100 amperios. Siempre tiene que ser simétrico, siempre tienen que ser igual los voltios y los amperios de las baterías que vamos a usar. Aquí está el estamos con borne el tema del paralelo, ¿no? del serie y paralelo, las dos cosas. Seguimos ahí, tranquila. Bueno, Entonces, aquí tenemos el borne positivo y el borne Quedan 3 negativo. minutos. El borde positivo y el negativo. Bueno, acuérdame ahorita cuando queden dos. Uno. Entonces, conectarla en serie sería el positivo de esta con el negativo de la otra.
Y entonces nos queda un positivo por acá y un negativo por acá. ¿Qué pasó? Espérame un segundito, por favor. Estoy asimilando. Ay. Esto que hicimos acá, no se pongan nerviosos, ¿no? O sea, lo que hicimos acá es, aquí tengo la batería, el positivo y el negativo, solo que la batería es así como la dibujé en 3 dimensiones y mal, pero y el positivo y negativo. Y simplemente Ujú. conectamos el negativo con el positivo, o mejor dicho, el negativo de una con el positivo de la otra. Y nos queda una pata positiva y nos queda la otra negativa. ¿Sí? Era lo mismo que conectar estas baterías que estábamos viendo así, eh, conectar el positivo con el negativo de la otra. Nos queda una pata positiva y la otra negativa. Fueran 2, sean 2, 3, 20, lo que sea, da lo mismo. Entonces, el positivo lo conectamos con el negativo. Nos queda una pata positiva y una pata negativa. ¿Estamos? Ujú. Estamos. Vamos a hacer que este tiene 12 voltios, 100 amperios.